Buenas tardes. Primero, agradecer la oportunidad de participar en el evento y segundo, una exaltación hacia la administración que llevó a cabo pues, el evento, la unidad de investigación y toda la logística del doctor Monterroso y el apoyo obviamente de la facultad para que pues, esto sea una realidad el día de hoy, el día de mañana y podamos en función de el contenido, poder entrar en un debate al respecto de la valoración de la arquitectura moderna desde la perspectiva patrimonial. Mi formación académica ha estado vinculada a la conservación de nuestro patrimonio arquitectónico y eso me ha llevado a estar inmerso en los diferentes periodos que abarca la historia de la arquitectura en Guatemala, desde la época prehispánica hasta la actualidad. Por eso un poco ambicioso el título de la prehispanidad a la modernidad, pero en función de el planteamiento que voy a hacer aquí, la propuesta, y a modo de reflexión, creo que era oportuno el seminario para hacer ver la problemática que yo detecto relacionando los dos momentos, tanto la prehispanidad como la modernidad. Entonces vamos a esperar a que ubiquen ahí la presentación para comenzar con el contenido. He estado también, pues, obviamente inmerso dentro del capítulo Tocomomo Guatemala en los últimos años y en los últimos momentos, y pues soy testigo de ese trabajo que se ha hecho de sensibilización, de comunicación y además digamos, de estar activos dentro de la parte de la conservación del movimiento.
Bien, ahí está. Ya, sí. Ok. Bueno, les comentaba lo ambicioso del tema, pero en función de caer puntualmente dentro del contenido de la propuesta, coloco un par de imágenes que hacen referencia a la posible vinculación que pudieran interpretar, tener algunos elementos o reinterpretaciones que pudieran tener algunos elementos de la arquitectura moderna en relación con los aspectos conceptuales de la arquitectura prehispánica. Si pasamos a la otra, bueno, aquí en una relación posible dentro del tratamiento de la plástica de algunos edificios del centro cívico con las estelas mayas de Quiriguá, perdón. Y bueno, decidí estructurar un poco la presentación en tres grandes partes, una que le llamamos el planteamiento de la problemática, el referente que me sirve a mí para luego lanzar la propuesta, y alguna relación que pueda tener o interpretarse del tratamiento del espacio abierto de la época prehispánica con algunos elementos del espacio abierto de la arquitectura moderna, algunas utilizaciones de algunos elementos que pudiesen ser basados dentro de la prehispanidad guatemalteca, incluso en algunas texturas generadas por la plástica, asemejando el uso de luz y sombras en los materiales prehispánicos. Vean, yo crecí viendo la construcción de estos edificios en los últimos 30 años y me he preguntado si realmente se puede llamar arquitectura guatemalteca. Sofía, gracias. Voy a utilizar un referente histórico para tratar de hacer ver la importancia de la arquitectura del movimiento moderno y en su relación con los otros momentos en las etapas cronológicas de la arquitectura que se ha gestado en Guatemala, tanto de Guatemala como guatemalteca. Entonces yo hago esta línea de tiempo en la cual he subdividido en tres grandes ramas cronológicas la arquitectura de Guatemala, que es más o menos lo que se maneja en los cursos de historia en la facultad. Obviamente hubo una época prehispánica, desde las primeras ocupaciones hasta la fecha de invasión española, una época colonial y posterior a la proclama de independencia y la época de Federación Centroamericana, una época republicana que se han dado, o se puede subdividir como unos 4 momentos históricos diferentes. Algunos de estos eventos cronológicos se han dado no solo por el cambio de los acontecimientos sociopolíticos, sino también a veces por los problemas o fenómenos naturales que se han dado, y eso ha obligado a cambiar o de sede o si no a cambiar de sistemas constructivos también. La siguiente, por favor. Entonces, yo divido en estos 4 y 5 momentos la historia de la arquitectura en Guatemala. La autenticidad, le llamo yo así al periodo prehispánico, ya vamos a ver por qué. La colonial, a la cual yo le llamo una primera invasión extranjera en términos de arquitectura. La republicana, la cual en su primer momento yo le llamo una segunda invasión en términos de arquitectura también desde la parte extranjera. Y un periodo ya del siglo XX en donde cabe la modernidad, que se ha dado, o le doy por llamar transculturación, que ya es una mezcla de varios factores. Y en la época contemporánea, ¿qué será lo que estamos gestando entonces? Si arquitectura de Guatemala, guatemalteca, o si no tiene una denominación como tal. El primer periodo, el cual para mí es el que tiene mucho más originalidad, mucho más autenticidad en toda la historia de la arquitectura guatemalteca, es el periodo prehispánico, y creo que lo hemos dejado un poco relegado en función a su conceptualización y en función
su contextualización, que son dos de los referentes muy importantes para generar arquitectura en todos los tiempos, y no solamente en Guatemala, y no solamente ni en la época prehispánica ni en la contemporaneidad, sino siempre, sino se cae en una arquitectura con falta de identidad al ser descontextualizada y desconceptualizada. La época colonial, que también vino a marcar, en términos de arquitectura, una invasión, ya que pues eran sistemas constructivos y muchas veces materiales que eran impuestos por las mismas invasiones extranjeras, principalmente en la época colonial y posteriormente en la época republicana. Por ahí hubo algunos intentos de identidad o acercarse un poco al concepto de autenticidad dentro de cada uno de los periodos cronológicos, pero nunca llegaron a ser de la riqueza del periodo prehispánico. Después existió una época republicana que más acentuadamente después de 1847, al ser declarada República de Guatemala, en el tiempo de Carrera, se empieza a gestar este tipo de arquitectura, un poco del neoclásico, coincidiendo con las etapas históricas de la región. Una parte de patrimonio industrial muy importante que se gestó a finales del siglo XIX, que también fue como una segunda invasión, aunque en términos de contextualización y conceptualización tiene un poco más autenticidad que la época colonial. Y luego una parte a principios del siglo XX que ya fue influenciada por el uso del concreto armado y principalmente posteriormente del terremoto 1917 y 1918. Por eso esa primera etapa de la época republicana, con influencia ya no solo española, sino también ya de alemanes, de belgas, de italianos y de otras nacionalidades que vinieron a insertar sus sistemas constructivos y su tipología arquitectónica. Esta etapa puede extenderse hasta 1944, que es la época de la Revolución. Por ahí puede haber un lapso de tiempo que hay que aclarar. Y esta foto la coloco intencionalmente de Art Deco, porque no sé si vieron que en las redes sociales un anuncio de que lo estaban recientemente demoliendo. Es un Art Deco que está en la 6ª Avenida y 14 Calle, creo, de la zona 10. Entonces, lastimosamente, pues esperemos a que no se pierda y que sean nada más unas modificaciones que se están dando, ¿no? Y bueno, después, en el periodo ya que nos ocupa en relación a la comparación que quisiera hacer, o a la analogía, o a la reflexión que quiero hacer, está el proceso de la arquitectura moderna, al cual se le llama transculturación, que pudo bien haber iniciado desde 1944, con ese lapso de tiempo que yo dejo para seguir, digamos, indagando en el tema, hasta muy posiblemente 1976, que está marcado por el terremoto, y a partir de un poco antes o un poco después, pues se gesta una arquitectura internacional que no está visibilizada dentro de esta presentación por términos conceptuales. Pero pues aquí vemos también algunas reinterpretaciones o conceptualizaciones que sí tuvieron algún análisis con el contexto y nos recuerda al tratamiento del espacio abierto de esa época prehispánica o algunas aplicaciones plásticas también que se dieron. Ojo que tampoco quiero, digamos, saltar de sobremanera algunos ejemplos que bien puede ser un patrimonio moderno que no precisamente puede ser guatemalteco, sino un patrimonio moderno internacional, así como en los diferentes periodos también ha existido. Hay digamos, este edificio de arquitectura moderna que está en Guatemala puede ser o pudo haber sido construido perfectamente en otro país, en Costa Rica o Panamá o qué sé yo, otro lugar, y no tiene quizá ese tema de contextualización que sí tienen algunos referentes de la arquitectura moderna en nuestro país. Entonces yo planteo esta gráfica que me sirve en términos cualitativos para validar en términos de
autenticidad y alejándome de la falta de identidad, ¿cuál cuál momento de la historia tiene mayor o menor valor según las apreciaciones conceptuales y contextuales? Es en términos eminentemente cualitativos y es una apreciación personal y es parte del planteamiento que estoy haciendo en función del referente que les vengo explicando. Le doy un valor mucho más alto de autenticidad a la época prehispánica en términos de conceptualización y contextualización, una valoración muy baja o más baja a la colonial. Ojo que tampoco estoy cuestionando parte de referentes estéticos, digamos, o sea, no estoy validando la arquitectura en términos de si es o no es bonito, sino más bien en función de estas dos variables, ¿verdad? De concepto y contexto. Entonces, la colonial la ubico acá, eso hago la aclaración precisamente por eso, porque puede tener una valoración muy baja en función de la calidad de arquitectura que se generó en esa época, pero yo lo estoy validando en concepto y contexto. Luego, en la época republicana, donde ya se dio la segunda invasión extranjera, pudo haber elevado ese nivel de autenticidad, alejándose de la falta de identidad, pero obviamente también ha sido un sistema impuesto arquitectónicamente. Y llegamos a la etapa de transculturación en la época del movimiento moderno, que tampoco llega a ser del nivel, para mí, de la época prehispánica, pero que sobre las demás épocas sí tiene una valoración mucho mayor. Y caemos en la contemporaneidad, a donde, pues evidentemente yo le doy un acercamiento quizá muy dramático y drástico a la falta de identidad, porque se está generando arquitectura no guatemalteca, sino de Guatemala, es decir, arquitectura o objetos arquitectónicos que están construidos en nuestro país, pero que se alejan conceptual y contextualmente de nuestra identidad. Entonces, la arquitectura que se está gestando puede ser bien en Guatemala o en cualquier otro país de nuestra región, y no ser interpretada o identificada con nuestro contexto. Las líneas punteadas que coloco son porque, pues efectivamente, no todo ha sido ni extremadamente bueno ni extremadamente malo, y en medio de los periodos han existido algunos objetos arquitectónicos que se han salido un poco de esta línea, ¿no? Entonces hay unos que, pues sí se pueden acercar más en términos de autenticidad en cada uno de los periodos, o también algunos que se pueden alejar de esa autenticidad y caer a una falta de identidad para nuestra producción arquitectónica. Entonces, ¿qué pasa con esta época? Y es un poco la apreciación final de la necesidad de voltear a ver a nuestros orígenes, no volver a ellos, porque no significa volver a ellos, pero sí voltear a ver, conocer la esencia de cada uno de los periodos de la arquitectura guatemalteca, y en función de eso, anexando, digamos, agregando el conocimiento del referente histórico, poder crear una arquitectura con mucho más significado. No debemos de olvidar, creo yo, estas dos palabras claves para la arquitectura. Tiene que existir en términos de autenticidad y en términos de originalidad una arquitectura guatemalteca, y evitar caer en simplemente producir arquitectura de Guatemala, que está pasando precisamente porque no conocemos nuestro contexto y tampoco estamos fundamentándonos en un concepto al generar arquitectura guatemalteca. Y pues un poco ya de lo que hablaba el doctor Monterroso, esta imagen que pues resulta ser para nosotros muy cuestionada por el tipo precisamente de arquitectura que se está generando en nuestro país, alejándose totalmente de las dos variables que les acabo de mencionar, ¿no? Tanto la autenticidad como la originalidad en función de concepto y contexto. Esa creo que fue la última. Sí, gracias.